La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. 1:5 de Nehemías. Léelo por favor, si es posible, en voz alta, léalo conmigo. Dice el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. ¿Contra quién pecó el pueblo de Israel? ¿Contra quién pecó el pueblo de Israel? Dígalo por favor. Contra Dios. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Bueno, puede leerlo hasta ahí nomás. Lo que Nehemías está dejando claro es que todo pecado es contra Dios. ¿Contra quién es todo pecado? Primeramente es contra Dios. Pero quisiera que con la ayuda del Señor estudiáramos contra quién es el pecado. Ya sabemos que todo pecado va contra Dios, pero aquí en la tierra nosotros podemos clasificar, sí, podemos clasificar el pecado en pecado contra nosotros mismos, pecado contra otros, pecado contra la obra de Dios y pecado contra Dios. Quisiera que no se le olvidara esto. Nosotros podemos enfocar el pecado contra 3 personas diferentes. Bueno, el pecado contra la obra de Dios es un pecado contra la iglesia, es un pecado contra el cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay un pecado que es más directamente contra Dios, y quisiera que estudiáramos esto. Si usted lo sabe, es bueno que lo recuerde, porque a veces nosotros no tenemos conciencia de lo que hacemos, ¿no? Nos parece que todo es igual. Sí, pecado es pecado, eso no tiene discusión. Pecado es pecado, pero las consecuencias de cada pecado no son iguales. ¿Por qué? Porque no se peca siempre contra la misma persona, no se peca siempre de la misma manera. Y le puedo poner un ejemplo. David y Saúl, Saúl y David. La componenda de David fue tan impresionante: engaño, mentira, crimen, homicidio, adulterio. Fue un revoltijo allí impresionante de todos los pecados. Pero el Señor, cuando le mandó a decir, eres digno de muerte, también le mandó a decir, pero tranquilo, no morirás. Mientras que a Saúl nunca le dijo eso. ¿Qué hizo Saúl? Saúl desobedeció solo en parte la orden que le había dado Samuel. Solo en parte desobedeció la orden. Solo en parte. Y sin embargo, el Señor le mandó a decir, estás destituido. Y esa diferencia quiero que la estudiemos en estos 3 días con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, recuerde, los pecados van contra mí mismo, contra uno mismo, contra sí mismo. Ese es el primero. El segundo es contra los seres humanos, contra los demás, contra mi prójimo. El pecado contra la obra de Dios, que es el tercero. Y el pecado que va directamente contra Dios. Y entonces, empecemos cuanto antes.
Primera carta de Juan, capítulo 5. Yo recuerdo que esto que vamos a leer causó cierta controversia en algunos hermanos. Porque no lo entendían, porque, ¿cómo así? Y bueno, gloria a Dios que lo hacemos a través de la palabra y a través de la palabra no hay confusión. Versículo 16 y versículo 17 de la primera carta de Juan, capítulo 5, dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Déjelo allí. Lo que le quiero decir es que podríamos añadir al tema de pecado de muerte y pecado no de muerte esto que vamos a ver esta semana. Lo podemos añadir como complemento. ¿Sabe por qué? Porque es estudiar un poco más el problema del pecado y de sus consecuencias. Amén. Es estudiar un poco más el problema del pecado y sus consecuencias. Hay gente que dice, pero el fulano hizo esto y mire que no le llegó tanto problema, tanta disciplina como a mí. Bueno, tiene que ser que no tiene en cuenta esto que vamos a estudiar. Vamos entonces a ver cuál es el pecado contra sí mismo, el pecado que la persona comete y que no afecta a nadie más, sino a él mismo. ¿Sí? ¿Lo vemos? Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 6. Vamos a leer desde el versículo número 15. ¿Estás allí? Léalo conmigo, por favor. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Usted sabe que usted es miembro del cuerpo de Cristo? ¿Lo sabe o no? Y que cualquier miembro atrofiado, enfermo, no puede ser parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que estar sano. ¿Quién dijo amén? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Con esto que está diciendo el Señor, que en la iglesia no debería haber pecado sexual, no debería haber fornicación, no debería haber adulterio. Dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Estoy en el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El pecado contra sí mismo tiene varias aplicaciones. Empecé con esto de la fornicación. A ver, fornicación es inmoralidad sexual. Fornicación tiene que ver con aquellas prácticas sexuales que no van alineadas con el principio de santidad de Dios, con el principio de naturalidad, lo que es contra naturaleza, lo que se sale del contexto divino. La sexualidad fuera del matrimonio es un pecado de fornicación, la sexualidad fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Entonces, cuando el muchacho y la jovencita se unen para tener sexo, ellos están pecando contra sí mismos. Ellos están uniendo sus cuerpos para tener sexo, para tener placer, y cada uno está pecando contra sí mismo,
La consecuencia, como lo dice la Biblia, viene sobre su propio cuerpo porque está pecando contra su propio cuerpo. Pero esto no para allí. Cuando esa persona, hombre o mujer, soltero o casado, se mete a ver pornografía, activa sus emociones en la pornografía, él está pecando, ella está pecando contra sí mismo. Se está deleitando en él, en ella. No está afectando a otros sino a él. Si esta persona anda por la calle y anda con sus ojos desvistiendo a varones o mujeres de acuerdo según el caso, esa persona no está pecando contra nadie más sino contra sí mismo. Mire lo que dice Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo número 1. En la acción de la fornicación deshonramos nuestros propios cuerpos. Romanos el capítulo número 1. Leámoslo desde el versículo número 18. Dice la palabra, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en los de ellos, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mire que está hablando de la persona, no de un grupo de personas, sino la persona como tal. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo comenzó esto? Cada persona individualmente empezó a adorar un Dios diferente, un Dios extraño, un Dios que no es Dios. Pero esas prácticas, si usted lee un poquito la historia, esas prácticas de estos dioses, Baal Peor, la diosa Diana, Astarot, Astarte, todos esos dioses tenían cultos, tenían ritos, tenían celebraciones al Dios de la prosperidad, al Dios de la fertilidad, y todo eso iba a parar en el sexo. Entonces estas personas se desviaron de tal manera que los hombres tenían sexo con animales. ¿Pecando contra quién? ¿Contra el animal? ¿Contra quién pecaban? Contra ellos mismos. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entre sí, ellos, cada uno, como persona racional, como persona que tiene una voluntad, decidió deshonrar su propio cuerpo al tener contacto sexual con animales. Eso era de lo más normal, de lo más corriente. Entonces, digamos que lo que nosotros conocemos de nuestra Colombia, por aquí en este territorio se practica, los paganos practican sexo con animales, de lo más normal. En la costa atlántica, la tradición, la cultura, la historia, dice que en la costa atlántica los hombres tienen en su casa un animalito pequeño, una burra le llaman, con las que tienen relaciones sexuales, con las que inician a sus jovencitos a temprana edad para que sepan lo que es una relación sexual. Esas personas están pecando no contra el animal, están pecando contra ellos mismos. Están degradando y deshonrando sus propios cuerpos de tal manera que la consecuencia le va a llegar a sus propios cuerpos. Mire que cuando en una línea genética
las personas, varias generaciones, han practicado la fornicación. Estoy hablando de que la abuela se conoció con un hombre y se acostó con él, y cuando quedó en embarazo, entonces, en los métodos rudimentarios de ese tiempo, se practicó un aborto. La partera le dio unas hierbas, le molió unas hierbas bien fuertes y se soltó el bebé y tuvo un aborto. Pero entonces la mamá de esa persona, hija de esa abuela, entonces ya tuvo la capacidad de pagarse un aborto, porque quedó en embarazo por estar jugando al papá y a la mamá en los años de su adolescencia, y practicó toda clase de sexo contra naturaleza. Estuvo con uno y con el otro y aquí y allá. En esa persona se va acumulando la ira de Dios por el pecado. Lo dice al comienzo de este pasaje, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, el pecado contra sí mismo tiene una recompensa. Tiene una recompensa. La persona que se une a una ramera, la ramera está pecando contra sí mismo. Ella está vendiendo su cuerpo por un dinero. Pero el que accede a esa ramera está pecando contra sí mismo también. La ramera va a tener su consecuencia, los hijos de ella van a tener su consecuencia. El que accede a esa ramera, igual, está pecando contra su propio cuerpo, va a tener consecuencia. A mí me maravilla, hermano, cómo la ciencia dice precisamente eso. Dice, mire, es indudable, me decía un médico, es indudable que el cáncer en la próstata es producido por la, bueno, se me olvidó la palabra, porque tienen muchas mujeres, ¿no? Promiscuidad, ya, gracias. Por la promiscuidad. Y es una bacteria que se acomoda allí y con los años produce eso, el cáncer en la próstata. Esa es la consecuencia del gusto que los hombres en el mundo nos queríamos dar. Esa es la consecuencia. Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sí lo dice la Biblia o no? Y la consecuencia la va a tener en su propio cuerpo. Y entonces, a veces, hermano, puede que el hombre no haya sido tan tremendo, o la mujer no haya sido tan tremenda, pero su papá y su abuelo sí, su mamá y su abuela sí. Y eso se va heredando, esa consecuencia, por la fornicación, por el pecado personal. Y le repito, el pecado es pecado contra Dios, todos son pecado y nos aparta de Dios, y es directamente contra Dios. Sin embargo, lo que estamos estudiando es que dependiendo de hacia quién va el pecado, hacia quién se enfoca el pecado, así mismo entendemos a quién perjudica. El tipo que fue bien promiscuo, el que estuvo por ahí para arriba y para abajo, entonces vienen los problemas bien terribles. No alcanza a los 60 años, pero ya tiene problemas en la próstata, tiene problemas en el colon, tiene problemas de presión arterial, tiene problemas, su cuerpo dañado, su cuerpo recibiendo las consecuencias del pecado contra sí mismo. ¿Quién está entendiendo hoy? Siga leyendo. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mire que esa es una consecuencia del pecado hacia sí mismo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Que nosotros entendiéramos antes de acusar a la lesbiana, al homosexual, antes de acusarlos de endemoniados, no, hermano, si entendiéramos que ellos son víctimas de los pecados de 4 generaciones atrás, víctimas del pecado sexual, del pecado de inmoralidad de 4 generaciones atrás,
que vino y como consecuencia afectaron ese cuerpo, afectaron esa alma, le cambiaron la identidad y muy seguramente la ira de Dios va a venir en ese muchacho, en esa niña, como heredero de pecado, como heredera de pecado. ¿Ellos qué necesitan? Ayuda. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Ayuda. A mí me llaman las madres, ¿qué hago, pastor? Descubrí que mi hija la echo de la casa. Dios mío. Primero ayúdela. Primero pregúntele si se quiere quedar así. Porque ella está siendo víctima aún de los pecados que usted cometió, aunque ya se arrepintió. Usted no ha cortado con las maldiciones generacionales. ¿O sí? No, pastor, pues yo he escuchado eso de la sanidad interior, pero no. Entonces, ¿por qué más bien no se interesa en un asunto que tiene que ver con usted misma, con el papá de ella, con sus padres, sus abuelos? ¿Por qué más bien no mira la forma de ayudarle? Porque ella está siendo víctima del derecho legal de uno o más demonios que vinieron como consecuencia de la inmoralidad sexual de ustedes, de los abuelos de ella, bisabuelos y tatarabuelos. Más bien mire a ver cómo le ayuda. Ahora, la persona que dice, no, yo quiero ser así, esto me gusta, bueno, hay que mirar a ver qué dice la Biblia sobre eso. Dice, otra vez el 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo, oiga, que es milimétrico la palabra, y recibiendo en sí mismos, en su propio cuerpo, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, eso lo hemos dicho muchas veces, y lo dicen todos los predicadores, la consecuencia del homosexualismo vino con el SIDA, con el VIH. ¿Y a dónde vino? A destruir, ¿qué vino el VIH? A destruir el cuerpo. ¿A destruir qué? El cuerpo, sí, claro. Y hay personas adineradas y no se ven afectados en el dinero, pero su cuerpo se ve afectado. Que la glándula tiroides, que la gastritis, que infecciones que no se van. Y el cuerpo se va dañando, el cuerpo va siendo afectado, hermano, por todas esas cosas. Porque es así, el que peca contra sí mismo, pues es su cuerpo el que recibe la retribución debida a su extravío. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Escuche esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y esta palabra muerte tiene que ver con muerte del cuerpo. Son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es lo que pasa. El que se activa en esa promiscuidad, sencillamente al pecar contra sí mismo, viene un demonio y lo esclaviza a pedirle cada vez más. Mire, algo que yo he podido ver, algo que he podido identificar, es que la persona fornicaria, la persona promiscua, va adquiriendo un olor tan fétido en todo el cuerpo. Seguro, estamos hablando, usted está hablando con la persona y es un hedor, de tal manera que cuando estoy hablando con alguien o lo voy a ministrar y de alguna manera el demonio se quiere camuflar, si yo percibo ese olor, el olor de la inmoralidad, yo le digo,
demonio, siento tu olor, no te puedes camuflar, y él ahí mismo reacciona. No le gusta que le digan que huele feo. Es así, porque está determinado por la palabra que el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que fornica se hace daño a sí mismo y entrega su cuerpo para ser destruido, entrega su cuerpo para ser, sí, dañado de todas las formas. Entonces, a ver, hágase un favor usted y hágale un favor a las personas que tiene a su alrededor. A veces los cristianos de mucho tiempo no pueden ser sanos de una cantidad de enfermedades en su cuerpo y ellos no saben que son el resultado de 4 generaciones fornicarias, promiscuas, con pecado sexual, en una práctica impresionante. Y ellos vienen, hermano, desde jóvenes a verse afectados en el cuerpo, y no hay nadie que le diga, mire, usted tiene que pasar por un proceso de sanidad interior y liberación para que corte con esa maldición, con ese derecho legal de los demonios que con plena autoridad le están destruyendo el cuerpo. Mujeres cristianas, hermano, que le tienen que quitar la matriz, que le tienen que quitar los ovarios, que les da cáncer. Hermano, eso no es otra cosa, sino es, escuche, hay mujeres que ellas no cometieron el pecado sexual, pero guardaron silencio ante el pecado de su esposo, guardaron silencio ante la promiscuidad de su esposo, ante el adulterio de su esposo, guardaron silencio. Y cuando él vino, después de revolcarse con una y con otra, ella siempre lo atendió, ella siempre lo recibió, nunca le dijo nada, o por miedo o por lo que sea. Y qué tremendo, qué terrible, que de un momento a otro ella enferma, igual que él, enferma de todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor, enferma de su cuerpo, riñones, páncreas, diabetes, de todo, hermano. Porque la consecuencia del pecado contra sí mismo es la destrucción del cuerpo. ¿Sí lo ha entendido o no? ¿Lo está entendiendo? Ahora, hay otra forma de pecar contra mí mismo, contra sí mismo. Ese pecado es el odio o la falta de perdón. ¿Sí? El odio o la falta de perdón es un pecado contra nosotros mismos. No estamos, a no ser que vayamos a agredir a alguien, eso ya sería pecado contra otros. Pero siempre y cuando que el odio y esta falta de perdón sea callada, sea en silencio, sea solamente de murmuración, sea solamente de reclamo, solamente de enojo, de celos, de envidia. Por eso les digo que la amargura es un veneno que alguien se toma esperando que algún otro se muera, que aquel a quien está odiando se muera. Y no, el que se va a morir es el que tiene la amargura. Y podemos nosotros ver, escúcheme, como Mateo capítulo 18, la consabida historia de los 2 deudores, tiene esto muy claro. Mateo capítulo 18, y le voy a explicar algo que de pronto usted ya lo ha visto, de pronto no. Mateo 18, versículo 23, dice la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Era injusto que el rey se cobrara lo que ese hombre le debía? No era injusto, estaba en su derecho. ¿Es así o no? Póngale cuidado a lo que le digo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 2 actos hizo con él: lo dejó libre y lo declaró sin deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. ¿Está mal hecho que él le cobrara
a alguien lo que le debía, déjeme decirle, no está mal hecho. No está mal hecho que alguien le cobre a otro lo que le debe, no está mal hecho, está dentro de la justicia del hombre. Y si usted va y demanda a ese hombre, no está mal hecho ante los ojos del hombre, ante la justicia del hombre. Usted está haciendo lo que es justo, lo que le corresponde, lo que le asiste como derecho. Y ese hombre lo encuella y le dice, págame lo que me debes. Eso no está mal. Siga leyendo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Le pregunto algo, ¿está mal hecho? De acuerdo a la justicia del hombre, a la ley del hombre, ¿está mal hecho que alguien que no pueda pagar sea echado en la cárcel? No, no está mal hecho. Y el problema no es ese. El problema no es que este hombre haya echado a la cárcel a aquel que le debía, ese no es el problema. El problema es lo que hay dentro de ese ser humano, que fue perdonado por Dios, pero que él no quiso perdonar. Entonces, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, mire que no le dijo, ¿por qué lo echaste en la cárcel? No, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Lo que le está preguntando es, ¿no debías haber perdonado a ese hombre como yo te perdoné a ti? Él no le dijo, ¿por qué lo metiste a la cárcel? No, ¿por qué no lo perdonaste? Oiga, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. El otro ya estaba en la cárcel por algo justo, porque tenía una deuda. Él sabía que si no podía pagar, muy posiblemente lo iban a meter a la cárcel. El otro estaba dentro de la ley, pagando lo que era justo. Su deuda la estaba pagando en una cárcel. Pero ¿sabe qué pasó con este hombre? Que él pecó contra sí mismo al no perdonar a otro. Y espero que con los siguientes textos bíblicos usted lo pueda entender. Él, el que no perdona la ofensa de su hermano, de su consiervo, de su prójimo, él no está pecando contra nadie más, sino contra sí mismo. Está pecando contra sí mismo. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Lo entregó para que él sufriera la consecuencia de su falta de perdón. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué significa? Que el que no perdona llevará castigo él mismo, para sí mismo, sobre sí mismo. Eso quiere decir que la falta de perdón es un pecado contra mí mismo. Lo dice Mateo 6, 14 y 15. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que el pecado le va a quedar encima para que le traiga consecuencia a él, a esa persona que no perdonó. Pero le voy a mostrar un texto donde Dios dice que porque Él se ama a Él mismo, ha determinado perdonar el pecado del ser humano. ¿Dónde está eso? Isaías capítulo 43. Isaías capítulo número 43. Y vamos a leer desde el versículo número 21. Isaías 43, 21. Léalo conmigo. Este pueblo ha creado para mí. No, perdón. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. ¿Qué está diciendo el Señor? Este lo formé, lo creé para mi gloria. Bueno. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso.
No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Oiga esto. Yo te perdono porque me amo a mí mismo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Mire todo lo que le hizo el pueblo de Israel al Señor. Y Él dice, yo no me voy a afectar a mí mismo. Yo no me voy a causar daño a mí mismo. No. Porque Dios aquí está diciendo, retener el perdón me afecta a mí. Retener el perdón no afecta a nadie más. Me afecta a mí. ¿Quién lo está entendiendo esta noche? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Ay, hermana. Esa esposa, ese esposo, ese hijo, esa hija, ese papá, esa mamá, entendieran esto, que cuando sacan hermano de donde no hay, cuando se van allá a los 25 años pasados, a los 30 años, para sacar motivos y justificaciones para decir, es que ese hombre ha sido malo, es que ese hombre ha sido perverso, es que él nunca me ha querido, es que él lo único que ha hecho es hacerme daño. El otro puede estar colorado y resplandeciente. Y ella, la que no ha perdonado, se consume todos los días. Migraña, diabetes, gastritis, cáncer y todo lo que usted se pueda imaginar. Porque no perdonar a los hombres sus ofensas es un pecado ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra mí mismo. Es un pecado contra mí mismo. El Señor es muy claro con esto. Nunca nadie que quiera seguir al Señor podrá retener el perdón, porque se está haciendo daño a sí mismo. A ver, miremoslo de esta manera. Personas en las iglesias, servidoras impresionantemente, oran, ayunan. ¿Y por qué ellas, por qué alguna de ellas, hermano, entregadas al Señor, consagradas a la obra del Señor, encargadas de todas las oraciones, predican, ayunan, salen a evangelizar, mano derecha de ese ministerio, y tienen problemas con sus hijos, tienen problemas, si tienen esposo, porque muchas de ellas se separaron hace tiempo, y en sí mismas tienen problemas de toda índole con su cuerpo, que la diabetes, que el reumatismo, que el dolor en los huesos, que ya casi no ve, que le está fallando la audición. Y es allí, hermano, donde mucha gente, la gente que llega de la calle y no entiende, no conoce a Dios, dice, oiga, qué injusto. Un hombre de esos, una mujer de esas, tan consagrada con el Señor, tan consagrada a Dios, y mire lo enferma que está. Y mire qué dificultad tiene. Ella dice que no puede dormir. Ella dice que el dolor en todo el cuerpo la afecta y no puede dormir. Entonces, ¿es que Dios es injusto? La pregunta, ¿será que Dios es injusto? No, averígüele. Muy chismoso he sido yo, hermano. Y siempre que he visto esto como en desorden, yo voy y hablo con esa persona y le pregunto y le digo, ¿y usted cómo está, hermana? ¿Cómo le ha ido? ¿Y usted qué? ¿Y su esposo? Ay, hermana, empieza a brotar ese reclamo. No, hermanito, no, aquí, pagando el precio. Sí, no, yo tuve que dejar ese sinvergüenza. Yo lo tuve que dejar. El tipo, hermana, pero usted ya lo perdonó. Ay, hermanito, eso hace rato yo lo perdoné, pero a metros con él, a metros. Es que un tipo de esos, hermana, pero yo la escucho como herida. No, hermanito, no. Yo pienso, hermanito, que solamente Dios conoce mi corazón. Por eso estás enferma. ¿Qué? Que por eso está enferma, hermano. Porque Dios, que conoce su corazón, se ha dado cuenta que usted no ha perdonado
Y la falta de perdón no afecta a otra persona, sino al que tiene esa falta de perdón. Es un pecado contra sí mismo. Así como el que fornica. El que fornica contra su propio cuerpo peca. El que odia, el amargado, contra su propio cuerpo peca. Y si no, ¿por qué entonces dice Hebreos capítulo número 12? Hebreos capítulo número 12. Bien que estudiamos esto. No se preocupe. Vuélvalo a leer. Versículo 14 y 15. Seguid la paz con todos. La paz, estoy en paz, no tengo reclamos, no tengo odio, no tengo resentimiento con nadie. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire que la consecuencia está sobre él, que dejó de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Estorbó a la persona, dañó a la persona, apartó de la gracia a la persona. La consecuencia la llevó la persona. Y por ahí mismo contaminó a muchos. Entonces, es importante saber si nosotros, puede ser que no estemos cometiendo pecados grandes, pecados que pongan a la gente a que nos señale. De pronto no. De pronto al parecer estamos haciendo lo bueno. Somos gente de Dios, estamos metidos en la iglesia. Pero ¿quién conoce el corazón sino usted y Dios? ¿Quién conoce mi corazón sino yo y Dios? Yo puedo estar predicándole aquí que si yo tengo un reclamo contra alguien, escúcheme, que a veces esa falta de perdón se camufla, hermano. Claro. Sobre todo cuando el hombre te ofende, porque es innegable, el hombre nos ofende. Nosotros ofendemos muchas veces, pero ellos nos ofenden a nosotros también. Entonces alguien puede estar diciendo, no, yo ya lo perdoné. Pruébese. ¿Cómo se prueba el perdón? ¿Cómo se prueba el perdón? A ver, ¿cómo se prueba el perdón? Tenga un gesto de amor por esa persona. Tenga un gesto de amor. Vaya, mírelo a los ojos. Declárele bendición, hágale el bien, bríndele ayuda. Si es papá, si es mamá, abrácelo. Si es esposo, si es esposa, abrácelo. Que si no ha perdonado, entonces el alma se retuerce y dice, no, tampoco, ese pedacito no me nace, pero yo ya lo perdoné. Mentira. Y si no se le descubre el engaño al alma, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a suceder? Esa persona se va a empezar a enfermar, se va a empezar a debilitar, porque el que no perdona contra sí mismo peca. Y el Señor es tan sabio que Él nos lo deja saber y dice, oiga, porque yo me amo a mí mismo, yo no voy a retener el pecado de ustedes, no, los voy a perdonar porque me amo a mí mismo, porque sé que el único afectado, si yo no lo perdono a usted, su pecado, el único afectado voy a ser yo. Entonces yo perdono. ¿Usted también? ¿Usted también? No importa lo que haya pasado, no importa lo grave que usted crea que le hicieron, no importa. Te conviene y me conviene perdonar. Ay, hermano, es que encontrar personas que digan, no, pastor, sí, no, pero ahí voy, pastor, lo que pasa es que tampoco eso es así de fácil, pastor. No es así de fácil, pastor. Que eso, que usted llegó con sus audios y entonces ya uno va a perdonar. No, pastor, es que usted hubiera vivido lo que yo viví. Ah, bueno. Y quiere seguir viviendo peor, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Sí? No le ha sido suficiente todo lo que ha sufrido. Porque si no está dispuesto a perdonar, entonces está dispuesto a sufrir más de lo que ha sufrido hasta el día de hoy. Pero es injusto, pastor, ¿por qué tengo que sufrir yo si soy la víctima? ¿Víctima de quién? Si el Señor te hizo más que vencedor, más que vencedora, ¿víctima de quién? No, víctima de uno mismo, de su orgullo que no le permite perdonar.
de su estado inmaduro que, pero ¿por qué? Pero es que mire, pastor, dígame si no es verdad. Mire, usted puede tomar la decisión, sepárese, divórciese, bote ese hijo lejos, pero cuide su corazón, que de verdad haya perdonado. Cuide su corazón, que esté sano, que esté limpio, porque usted puede tener ese marido lejos, lo puede mandar para la China, que si no lo ha perdonado, usted se queda con un mal y se va enfermando. Y al final dirá, es que lo que me hizo ese hombre, mire. No, él no le hizo más de lo que usted se hizo. Oiga, el que más se afecta a sí mismo es el que no perdona. Por eso le repito el principio bíblico, yo lo extracto con palabras mías. La amargura es un veneno que alguien se toma y se va a morir si no perdona, esperando que otro se muera. Yo no soy profeta, pero se va a morir el que no perdone, y se va a morir muy rápido y enfermo y lleno de achaques y de calamidades y de cosas terribles, porque la falta de perdón es un pecado contra sí mismo. Y muchas personas en las iglesias, escúcheme, ministros en las iglesias, están llenos de odio, de resentimiento, y entonces, claro, ahí viene la situación, que está enfermo, que se volvió a enfermar, que le quedó mal hecha la cirugía, que otra vez, que mire, que le dio esto, que le dio aquello, que le dio lo otro, que qué será, el diablo. No, el diablo no, a no ser que nos llamemos a nosotros mismos diablo. Sí, a no ser que yo soy un diablo porque no perdono. Ah, sí, ahí sí tendríamos razón. Y yo mismo me he hecho esto por no perdonarme. Sí, ahí sí tenemos razón. Por eso hay un estudio titulado de la amargura y otros demonios. Porque la amargura se convierte, hermano, en un demonio destructor. ¿Y destructor de quién? De él mismo. Claro. El primero que se destruye es la persona que no perdona. Es la persona que haya motivo para decir, pues yo he ayunado y he orado, pero no sé, yo le dejé eso al Señor, pero a ese tipo no me lo trago. A esa mujer no me la trago. Es que lo que me hizo, bueno, que Dios la perdone. No se preocupe. El único afectado es el que no perdona. La persona puede creer, volviendo al tema anterior, al otro punto, la persona puede creer que nadie lo está viendo y que no le está haciendo daño a nadie, viendo pornografía, oiga, deleitándose en inmundicia, teniendo pecados de fornicación en secreto, en cosas terribles. No se preocupe, eso sale a la luz. Si no se arrepiente, sale a la luz. Y sale a la luz afectando su propio cuerpo, porque es un pecado contra sí mismo. Creo que nos ha quedado claro, ¿cierto? Hay otro puntico ahí que tiene que ver con el pecado contra sí mismo. Creo que mañana, antes de pasar con el otro pecado, que es el pecado contra los demás, creo que lo puedo tocar. Pero espero que le haya quedado claro. Sepa, hermano, que el pecado contra nosotros mismos no afecta a nadie más, sino que daña nuestra comunión con Dios y afecta nuestro cuerpo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Que nos dé la capacidad, el dominio propio, para no entrar en ninguno de esos pecados. Oremos. Oremos al Señor esta noche y lo espero mañana. Señor Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, amado Dios. Alabamos tu santo nombre y nos regocijamos en tu palabra, en la sabiduría, Señor, en la fuente de sabiduría que es tu palabra, que nos enseña, que nos capacita, que nos instruye. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor amado, porque en ti encontramos la solución a nuestros problemas. Tú, Señor Jesús, eres la solución aún del problema más grande, que era la muerte eterna, la condenación, la desgracia más grande, Señor, es estar sin ti. Pero nuestro Señor Jesucristo solucionó ese problema, nos justificó con su sangre y nos restauró dentro de la familia de Dios, dentro de tu familia, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a determinar que no vamos a pecar contra nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a que no vamos a pecar, Señor,
para dañar nuestra propia vida, bendito Dios, porque a veces pensamos que son cosas que no afectan a nadie, que como nadie se da cuenta ni nadie sale dañado con ese pecado nuestro, que sencillamente no va a pasar nada. Señor, ayúdanos a ser conscientes, Señor mío, que ese pecado viene a destruir aquello que tú nos has dado para estar en esta tierra sirviéndote cada día, nuestro cuerpo, Señor. Ese vehículo de carne y hueso, Señor amado, que tú quieres y que nos pides que cuidemos, porque no nos pertenece, Señor, no es nuestro, sino que le pertenecen a Dios. Hemos sido comprados a precio de sangre, Señor, y el dueño de nuestra vida, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, se llama Jesucristo el Señor, el que pagó un precio bien alto, Señor, en la cruz por nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos ayudarás a ser mucho más conscientes y a alejarnos, Señor, a apartarnos de todo lo que tenga que ver con el pecado personal, con ese pecado, Señor, que viene a dañar nuestra vida y a dañar, Señor, todo lo que podría ser una bendición, algo bonito, Señor, se convierte en una carga. Ese cuerpo que debería ser, Señor amado, el instrumento sano, limpio, libre, bendecido para servirte en esta tierra, puede convertirse, Señor, en la carga más pesada, Señor, en la cárcel de nuestra alma. Bendito Dios, si la dejamos enfermar, si hacemos lo necesario para que venga, Señor, la destrucción, la enfermedad sobre nuestra vida. Te bendecimos, te damos gloria, te damos alabanza, te glorificamos a ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y te damos muchas gracias, Señor, porque contigo todo lo podemos, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, bendito Dios, por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas. Los que estamos aquí, los que están a través de la radio, de la web, Señor, bendícenos a todos de una manera más sobreabundante, porque, Señor, sabemos que tú lo ganaste para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.